Una atadura al pasado enorme, una ansiedad por el futuro exacerbada. He probado la psicología, he probado el deporte, he probado la lectura, he probado a viajar, he probado a conocer gente. He tenido relaciones maravillosas. He amado con locura. He estudiado una carrera, un máster. He llegado a trabajar incluso. Me he tatuado el cuerpo entero. Y muchas otras experiencias que se me olvidan. He tenido grupos de death metal. He probado con todo para paliar el dolor que yo tenía dentro. Y no ha sido hasta que Dios apareció en mi vida y me dijo: gracias por el esfuerzo, pero no lo estabas enfocando bien. Soy yo. Come at me. Uno de los influyentes más relevantes de acá de España recientemente ha compartido su testimonio de conversión al cristianismo. René es un chico joven que tenía un canal o tiene un canal de YouTube, el cual lo dedicaba a compartir parte de su vida, desarrollo personal y sobre todo enfocándose también en su trabajo con los tatuajes. Un chico que tú miras su trasfondo de vida no tenía nada que ver con una relación con el Señor Jesucristo y con Dios. Una vida centrada en sí mismo, centrada en autorrealizarse, centrada en buscar sus propios deseos y anhelos. Pero recientemente René ha confesado, públicamente hecho un video confesando su testimonio al Señor, confesando de que ahora vive para Dios, confesando de que ahora vive para Jesús y abrazando la fe cristiana. Así que te invito a ver este video. Quédate porque es increíble lo que vas a escuchar y vamos a reflexionar al final algunas cosas importantes. Yo me crié en una familia no atea, tampoco agnóstica, creyente a su manera. Es decir, siempre me dijeron Dios existe, íbamos de vez en cuando a la iglesia, pero yo notaba que en mi familia había como una creencia como ya establecida. Pues había, yo que sé, en casa de mi bisabuela, me acuerdo, alguna figura religiosa del niño Jesús, algún cuadro que otro, pero nunca noté que se le diese la importancia que eso debería tener. Era como que se daba por hecho, ¿no? Algunos entenderéis a lo que me refiero. De vez en cuando se hacían referencias al niño Jesús, a ir a la iglesia un domingo, a hacer la comunión, a rezarle a Dios. También me decían, no, rezale a Dios si quieres que las cosas te salgan bien. Pero tampoco me lo imponían. Entonces yo crecí hasta los 13 queriendo que Dios existiese, ¿no? Y dando por hecho que supongo que a pesar de que fuese algo que no comprendía, pues Dios existía. Tampoco entendía muchas otras cosas, entre ellas quién era yo, entonces pues tampoco las iba a negar. A los 13 años tuve una experiencia con un compañero de clase que fui a su casa y él era mayor que yo porque era repetidor y le entró el ateísmo duro, ¿no? Y me empezó a soltar unos argumentos. Yo tenía como 12 años, él tenía 14, una cosa así. Me empezó a decir, Dios no existe por esto, por lo otro, porque si te das cuenta nos han engañado, no sé qué. Ateo promedio, ¿no? Rollo, quiero convencerte de que algo en lo que tú crees no existe, aunque yo tampoco esté convencido, pero me apetece creer en la religión de no creer en Dios. Y yo me fui destrozado ese día. Le di un par de vueltas y llegué a ese punto en el que están algunos ateos, ¿no? De decir, vale, pues debe ser que Dios no existe, porque sí, yo realmente le rezo y no ocurre nada. Tampoco me han explicado exactamente qué es. Y no parece que sea algo que yo vaya a descubrir por mucho que me esfuerce, ¿sabes? Parece algo demasiado difícil. Tengo muchas cosas de las que ocuparme. El instituto, lo triste que estoy. Yo con 13, 14, 15 años estaba profundamente triste. Por una serie de cosas que no vienen al caso aquí. Y con perspectiva lo noto aún más. Digo, guau, qué podrido estaba con 13, 14, 15 años. Era horrible. Hasta los 17 no empecé a reflotar. Pero bueno, digamos que lo que es el ateísmo, el no creo en Dios, me duró poco. Lo que sí me quedó es una cola de no es algo que yo pueda controlar. Quiero decir, si Dios existe, existirá. Y si no existe, pues no existirá. Pero desde luego, viendo cómo es la vida de complicada, viendo las cosas que me preocupan, estoy enamorado de esta chica que no me hace caso, he suspendido 3 asignaturas, me gustaría ir a no sé dónde y tal, me he enfadado con un amigo, estoy mal en casa. Tío, ¿qué voy a estar yo pensando en Dios? Si tengo muchas cosas que solucionar a nivel terrenal. Estoy seguro de que mucha gente se siente identificado con eso. O mucha gente sigue en ese estado, o mucha gente ha estado en ese estado. De decir, ¿qué voy a entrar yo en dilemas y debates teológicos si ya me está costando mantenerme a mí mismo en el planeta Tierra? Es decir, me están costando los debates y los dilemas y las cuestiones del mundo. No me voy a poner yo a sentarme, pues sí, ahora voy a defender la postura de que Dios existe, o creo que... Es muy difícil. Esa época se extendió muchísimo, hasta yo diría que los 26, 27 años, que fue cuando yo me mudé a Finlandia. Allí empecé a hacer vídeos, que si no recuerdo mal fue en 2019, este vídeo lo estoy grabando en 2025, en julio, y ahí fue cuando yo dejé de salir de fiesta,
porque estaba en una relación, lejos de mi país, y por primera vez no necesitaba hacer el idiota. Estaba enfocado en una persona, tranquilo, lejos de todo lo que me distraía y todo lo que pertenecía a mi mundo hasta ese momento. Fue como una especie de resurgir, como una especie de restauración. Empecé mi vida con unas condiciones completamente distintas a todo lo que yo había experimentado anteriormente. Mi primera relación larga y estable, mi primera vez viviendo en el extranjero en serio, un país completamente distinto a España, que era Finlandia. Y ahí me tranquilicé, me puse en forma, empecé a leer sobre psicología, sobre antropología, sobre neurociencia. Esto no lo digo desde un punto de vista, mire, no tengo ni idea de esas cosas. Pero a mí me encantaba escuchar a gente que sabía mucho de eso, hablar de eso. Y yo iba pillando cosillas. Y cada vez me interesaba más. Y cada vez, es decir, que ahí juega el ego, una parte fundamental, ¿no? El hecho de tú estar aprendiendo cosas y empezar a creer que sabes de cosas. Es terrorífico eso, pero es parte del proceso. Yo empecé a decir, esto sienta bien. Noto cómo me voy despegando de aquella versión de mí que tampoco me gustaba mucho, que era una versión pobre, resentida, victimista, en baja forma, agobiada, ansiosa. Yo de repente dije, que el conocimiento me está dando una perspectiva nueva. El tema es que empecé a ver que esa gente era muy inteligente y que creía en Dios. Y dije, interesante. Y luego empecé ya a escuchar a gente inteligente que directamente hablaba de temas de teología. Jordan Peterson ni siquiera era uno de ellos. Empecé a escuchar a más gente que no me acuerdo quiénes eran en ese momento. Últimamente ando con el padre Spiridón, creo que se llama. Últimamente escucho a muchos monjes ortodoxos, aunque yo me considero católico. Pero bueno, ese es otro tema. Pero en ese momento yo no me acuerdo a quién escuchaba, pero escuchaba debates sobre teología. No teología pura, pero debates contemporáneos que mezclaban la psicología con la teología, con la filosofía, y yo decía, wow, brutal. Entonces llegué a la conclusión de, vale, a mí siempre me ha interesado esto, por eso me dolió tanto con 12, 13 años que aquel compañero mío me rompiese totalmente los pocos pilares que yo tenía para sostener mi fe. Digo, es claramente algo importante, y veo que si hay gente que ha estudiado el mundo entero y acaba llegando a la conclusión de que Dios existe, quizás debería ponerlo en una lista o sea, en la lista de prioridades debería subir unos puestos, ¿no? No es, tengo que conseguir una mujer, tener hijos, hacer dinero, conocer mundo, probar no sé qué comidas, paracaidismo. Y luego si eso ya en algún momento me meteré en eso de si Dios existe o no. Claro que yo era lo que estaba haciendo realmente. Igual esto debería escalar unos puestos a nivel prioridad. Y dije, vale, ¿qué puedo hacer? No puedo estudiar todas las religiones a la vez. Ni quiero, porque hay muchas. ¿Cuál es la mía? El cristianismo. ¿Cuál es la más interesante según lo poco que sé? El cristianismo. ¿Cuál es la que me llama? El cristianismo. Dije, vale, pues no voy a empezar ni a leerme el Corán, ni voy a empezar a leerme la Torá. Me pillo una Biblia y me la voy leyendo. Me la compré. Siempre recordaré la mirada de mi exnovia cuando recibí una Biblia en casa. Me miró con cara de una mezcla entre decepción y escepticismo. No la culpo por ello, pero me sentó bastante mal. Yo solo soy un hombre en busca de respuestas, desde que tengo uso de razón. Igualmente me pillé la Biblia y no le hice mucho caso. El cristianismo en ese momento, ya os digo, estaba entrenando en el gimnasio de aquella, estaba súper engorilado con el entrenamiento, estaba entrenando 2 horas y media al día, estaba leyendo de todo, filosofía, estaba leyendo mucha psicología, de hecho. Y mucha psicología sin toques teológicos, psicología pura. Thomas Sachs y Peña Sip. Y de repente me despierto y Dios me ha amado tanto en sueños que no solo sé que existe por primera vez en mi vida con total seguridad, sino como encima sé que está a mi lado. Tan a mi lado que ha decidido darme ese regalo para que yo entienda algo que aún no sé qué es. Pero por supuesto mi misión es llegar a entenderlo. No puedes rechazar un regalo, y menos un regalo de Dios. Y menos al menos esforzarte en entenderlo, ¿no? Pero bueno, aún así dije, René, ¿qué es lo que nos ha ido bien hasta ahora? Una cosa que es intrínseca nuestra, y es cero vehemencia,
Cero improvisación, soy una persona como muy cauta, muy tranquila, muy pausada. No me gusta meterme en algo sin entenderlo más o menos bien, o sin entender más o menos hasta qué punto tengo el control. Entonces lo dejé ir, lo dejé estar más bien. Hasta que un día me desperté, me acuerdo, miré por el balcón de aquella casa en la que yo vivía en Helsinki y dije, wow, Dios existe y me ha hablado. No me lo puedo creer. Y era que, ¿ahora qué hago? ¿Qué hice? Empecé a profundizar más en él. Ahora mismo me cuesta acordarme porque el proceso de conversión, claro, eso fue hace 5 años, 4 años. Mi proceso de conversión fue muy progresivo, fui poquito a poco metiéndome, tirando de la cuerda, adentrándome. No empecé a correr a lo loco, en plan, Dios es grande, gloria a Dios, y empecé a evangelizar a gente y hacer la señal de la cruz. No, yo fui poco a poco, rollo. Vamos viendo, vamos disfrutándolo también. Se supone que las cosas importantes no llegan de golpe, ni se entienden de golpe. Todo lo bonito, todo lo bello de esta vida se prolonga a lo largo de toda la vida. El amor, la amistad, la esperanza y por supuesto Dios, que es el que ha creado todo eso. El tema es que poco a poco fui haciéndome a la idea de que yo ya podía vivir tranquilo en el sentido de que sabía que Dios existía y eso lo cambia todo. Aún no sé qué es Dios, aún no sé por qué quiere ayudarme y aún no sé cómo puede ayudarme, pero ya sé que existe. Vamos a ver a dónde nos lleva todo eso. ¿A dónde me llevó? A empezar a verme a mí mismo desde los ojos de Dios. Empecé a darme cuenta de que yo ya creía en Él, pero hacía muchas cosas que Él no quería que yo hiciese, y lo sabía. Decía, esto no es un comportamiento de Dios. ¿Por qué hago esto? Y la mayoría de los ateos tienen mucho miedo a entrar en ese proceso reflexivo, porque la mayoría de nosotros, y me incluyo a día de hoy, somos un desastre. Somos peores personas de lo que pensamos. Y también mejores personas de lo que pensamos muchas veces. Pero pecamos mucho. Y hacemos mucho mal, dándonos cuenta, mucho otro mal, sin darnos cuenta. Y luego a veces, incluso, que es lo que se le llaman los pecados de omisión, hacemos el mal por no actuar en determinadas circunstancias. Entonces hay mucha gente que está muy cómoda en el ateísmo y en el agnosticismo porque es como, bueno, yo le dono a una ONG, el otro día le di 2 euros a un pobre y llamé a mi madre por teléfono. Y trabajo en un curro que no me gusta, pero cuando llego a casa me quejo mucho, entonces eso demuestra que yo estoy por encima y considero que este amigo me debe eso y que esta persona me debe lo otro, porque soy bueno. Entonces mucha gente está cómoda ahí. Claro, el problema es cuando descubres que Dios existe y ya no puedes escapar. Dios te habla directamente y te dice, ¿cuándo vas a dejar de hacer el imbécil en este aspecto? Y que te lo diga tu madre es una cosa, que te lo diga tu pareja es otra, que te lo diga tu hermano también, que te lo diga un amigo duele, porque te lo diga Dios, ahí no hay duda. En el ser humano no puedes confiar del todo. Nunca te puedes fiar de la palabra de otro hombre, aunque sea tu familia, aunque sean tus amigos, no porque te lo hagan a malas, sino porque igual son humanos, son imperfectos, no tienen el conocimiento absoluto y nunca van a saber realmente lo que es del todo bueno para ti, porque no saben exactamente lo que es del todo bueno para ellos, y ahí consiste la condición humana. No sabemos casi nada. Vamos improvisando, vamos tirando y vamos construyendo. Pero cuando Dios te habla, ahí no puedes hacer mucho. Tienes 3 opciones, 3 vías. O hacerle caso, o hacerla de, vale, sí, Dios tiene razón, y seguir tú anteponiendo tu arrogancia y seguir haciendo el idiota, o lo que hacen los ateos, que es, no, tú no existes. Oye, que tienes que poner, que no existes, que no me rayes, que yo estoy bien, que soy buena persona, que el otro día le di una caricia a un perro, y soy animalista. Y Dios, ya, pero sabes que eso es una excusa, ¿no? Para, de alguna manera, tratar mal a otras personas. Que no existe Dios. Es un poco así el flow. Y ahí fue el cambio de mi fe, donde yo, con el sueño, empecé a creer por fe. Y por haber conocido a Dios. No por creer en Él, yo digo creer en Él, pero yo lo conocí. En ese sueño lo conocí y estoy seguro. Ahora, mi fe ganó perspectiva y textura y profundidad cuando dije, vale, ¿y si ahora le hago caso a esa persona que conozco? A esa persona que se ha presentado ante mí. Dije, vale, voy a hacerle caso.
Y empecé a iniciar ese acto de humildad, de decir, me creo que soy la bomba en muchos aspectos, pero voy a tener la humildad suficiente y dejar la arrogancia a un lado para darme cuenta de que en realidad soy un gusano, de que en realidad soy un pecador, de que en realidad he sido mal hijo, porque lo he sido. He sido mal amigo, porque lo he sido. He hecho vídeos que quizás no debería haber hecho. Eso es lo que vosotros veis, pero en mi vida yo he hecho muchas cosas que están muy mal y le he hecho mucho daño a mucha gente. A veces queriendo y a veces sin querer. Y a veces sin darme cuenta. Hay mal que yo le he hecho a gente que nunca lo voy a saber. Y cuando empiezas a darte cuenta de eso, dices, vale, ok, igual no soy tanto o no soy tan importante como pensaba. Ahora, si Dios me quiere y Él confía en mí, ¿qué pasaría si yo antepongo su voluntad a la mía? Uf, ojo, con ese ejercicio. Yo por eso creo que ser teísta, y no me voy a cortar, creer en Dios es un acto de inteligencia, al contrario de lo que muchas otras personas creen. Porque lo que creen los ateos es que ellos mismos se lo guisan y se lo comen. Confían demasiado en la condición humana. Dicen, sí, a mí me gusta una cosa, la hago y soy feliz. Hay que respetar a los demás. Juegan en unas ligas de conceptos abstractos que utilizan a su favor o en contra de otros como más o menos le venga el viento, ¿sabes? Si viene por un lado, pues hacemos esto, si viene por el otro, pues hago lo otro. Pero bueno, luego a ti te digo una cosa, a mí... Entonces, yo creo que cuando tú crees en Dios y empiezas a actuar en base a su voluntad, ahí se crea un abismo que dices tú, no sé qué voy a hacer si hago esto, si abandono parte de mí e introduzco en mí algo que aún no puedo comprender y que es mucho más grande que yo. ¿Cabrá todo aquello en este cuerpo, en esta mente? Ahí depende de ti. Yo lo que hice es, poco a poco, empezar a decir, vale, cada vez que se me aparezca una situación en la que yo tengo que tomar una decisión o tomar una decisión entre dos variables, ¿hago esto o hago esto? Voy a empezar a elegir la que Dios quiere, no la que yo quiera. Una locura, chicos. De verdad, de verdad. Y en esas estoy. Mi vida ha mejorado muchísimo, estoy mucho más tranquilo, me va todo mucho mejor. He arreglado la relación con mi madre, que no es que estuviese mal del todo, pero bueno, ya sabéis cómo es el tema de la familia. Hay cosas que no se hablan, cosas que se dicen malamente. Cada vez me tomo mejor las cosas. He sufrido una traición de alguien muy cercano a mí hace poco y en vez de lastrarme o apenarme, amargamente me alegré porque dije, vale, es lo que tiene que ser y he aprendido mucho en base a esa traición. Me ha ayudado muchísimo a darle forma a mi vida y a decir, hey, qué curioso cuando ocurren estas cosas, ¿no? Qué curioso que las personas podamos llegar a pervertirnos tanto si nos alejamos de Dios, que podamos llegar a hacerle tanto daño a otras. Yo puedo ser ese. Yo ahora mismo entiendo que soy lo mismo que un asesino y que un santo. Simplemente un asesino y un santo son personas que han tomado dos caminos completamente distintos. El santo se encomienda a Dios, el asesino al diablo. Por muy raro que suene a algunos, al final la vida consiste en eso. Todos tenemos el potencial de acercarnos más hacia la luz o hacia la oscuridad. Y aunque seáis ateos o agnósticos, lo sabéis. Sabéis cuando os estáis metiendo más en la oscuridad, cuando de repente andáis saliendo mucho de fiesta y la copa lleva el vape y el vape un cigarro y acabas con una tía que no conocías y al día siguiente te encuentras mal, a la semana siguiente discutes con un amigo, a la semana siguiente estás de fiesta otra vez, de repente empiezas a cascártela más, yo qué sé, tío, basado en hechos reales. Ahí uno nunca piensa, buah, estoy viviendo mi vida como debería, qué bien me encuentro. Puedes disfrutar esos placeres hedonistas por separado, pero siempre hay una sensación de oscuridad interna. De decir, creo que yo tengo una misión mejor que esta, más allá de todo esto. Yo he vivido esas etapas, esas y otras. Y ahora estoy viviendo una etapa contraria. Estoy rechazando toda la tentación que puedo de cosas que me apetecería hacer, cosas que echo de menos, o cosas que estaba tan acostumbrado a hacer que genuinamente me cuesta no hacerlas. Y he empezado a abrazar
la oración. Oro por las noches, por las mañanas agradezco el día a Dios. Estoy muy a menudo pensando en Él, cada vez más. Estoy yendo a la iglesia todos los domingos, desde hace 4 o 5 meses. Al principio era una obligación que me autoimpuse, me sentía raro. Luego empecé a sentirme un poco bien y después llegó el punto en el que estoy ahora, y es que me hace ilusión la noche anterior saber que al día siguiente me voy a despertar para ir a misa. Es algo que si no has estado ahí no lo puedes comprender, de la misma manera que yo hay muchas cosas de mi religión que aún no entiendo porque aún no estoy ahí. Y esa ha sido, en resumen, mi última etapa. Por eso he dejado también de hacer más contenido sobre tatuajes, no porque esté en contra de ellos, sino porque yo creo que ya lo he dicho prácticamente todo. Ahora, eso no quiere decir que esto se vaya a convertir en un canal cristiano. Al final, algo que no me está gustando de inmiscuirme, como de profundizar más en la religión cristiana, es algo que no voy a poder explicar en este vídeo, pero quiero mantener mi relación con Dios ante todo y mi cercanía con las personas. No me quiero convertir en la persona que conoce a un ateo y automáticamente le empieza a recitar versículos de la Biblia para ver si, a base de escuchar el Evangelio de Juan, llega a casa y lo ilumina la luz divina. De momento yo lo que quiero es seguir siendo como he sido siempre, una persona honesta, una persona que comparte todo lo que está viviendo y una persona que, aunque a veces no lo parezca, tiene la humildad suficiente como para entender que solo es una más en este mundo y que todo lo que he conseguido, toda la gloria que se me ha dado, toda la felicidad, todo el amor y todas las experiencias, me las ha dado Él. Y no tengo otra misión que no sea entenderlo a Él mejor y entender al resto del mundo mejor. Independientemente de catolicismos, la Iglesia ortodoxa, la evangélica, lo que crea uno, lo que crea otro, la Iglesia de esto, yo lo que quiero es que la gente esté mejor. Y os voy a decir una cosa, yo he probado de todo para estar bien. Y los que me seguís desde hace tiempo sabéis que he estado muy triste siempre. En el fondo, aunque lo disimulase o aunque lo contase, mi interior estaba triste siempre. Desde que tengo 13 años, siempre. Siempre he estado preocupado, siempre he estado ansioso y siempre he tenido una atadura al pasado enorme, una ansiedad por el futuro exacerbada. He probado la psicología, he probado el deporte, he probado la lectura, he probado a viajar, he probado a conocer gente. He tenido relaciones maravillosas. He amado con locura. He estudiado una carrera, un máster. He llegado a trabajar incluso. Me he tatuado el cuerpo entero. Y muchas otras experiencias que se me olvidan. He tenido grupos de death metal. He probado con todo para paliar el dolor que yo tenía dentro. Y no ha sido hasta que Dios apareció en mi vida y me dijo, gracias por el esfuerzo. Primeramente lo que quiero decir es que si realmente René ha conocido al Señor Jesús, si realmente ha sido salvo, evidentemente doy gloria, gracias al Señor. Y por sobre todo, mi anhelo es que sea así. Yo no quiero compartir este video para dar a entender de que René ahora verdaderamente es un hijo de Dios, porque es más que evidente que hemos tenido un sinfín de circunstancias, un sinfín de sucesos en donde personas muy famosas salen dando su testimonio de conversión, pero luego al cabo de un tiempo los vemos otra vez volviendo al lodo, volviendo al mundo. Y yo primeramente no quiero cuestionar si realmente es verdadero o no la conversión de René. Mi anhelo es que sea así, pero tampoco quiero afirmar que René ahora es cristiano y que realmente ha nacido de nuevo y que realmente ha experimentado una salvación. Deseo que sea así, pero debemos recordar algo muy importante, amados hermanos, y es esto: por sus frutos los conoceréis. El tiempo dirá esto. Toda aquella persona que ha recibido al Señor Jesucristo prevalecerá en santidad, crecerá en santidad, buscará más y más santificarse. Ya no podrá seguir viviendo en la esclavitud del pecado, sino que comenzará a vivir una nueva vida en Cristo Jesús. No para salvarse, sino porque, como Él ha dicho, ya ha recibido el amor de Dios en su corazón, ya ha conocido al Señor, y una persona que conoce al Señor ya no vuelve a ser la misma nunca más. Dios derrama su Santo Espíritu en nosotros, nos sella con su Santo Espíritu y a partir de allí comenzamos a vivir una nueva vida en Cristo Jesús hasta que muramos en el Señor. Porque Dios ha prometido que todo el que Él rescata hará que prevalezca hasta el final. Como dice la Escritura en Filipenses, capítulo 2,
el Señor promete allí claramente que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta la venida de Cristo. Así que mi primer anhelo, sin duda, es que realmente René sea del pueblo de Dios, que realmente el Señor lo haya apartado para sí, lo haya convencido de sus pecados y que ahora René viva en Cristo Jesús una vida plena para la gloria de Dios. Pero lo que sí es cierto y quiero resaltar son cosas que él comentó en su testimonio, cosas que realmente me dan esperanza, ¿no? en una verdadera conversión de René. Y una de ellas es que René testifica de que ahora tiene convicción de pecado. René aclara de que muchas de las cosas que él venía haciendo, ya acostumbrado incluso a ese estilo de vida, René confiesa de que ahora está siendo convencido de su pecaminosidad. René incluso llegó a decir palabras como: yo soy un gusano, soy un pecador. Cosas como esta, de verdad, son importantes, son señales importantes, porque realmente, amados hermanos, decir que creo en Dios no es la conversión que nosotros vemos en las Sagradas Escrituras, es parte de ella. Pero nosotros somos conscientes que en las Escrituras hay personas que incluso llegaron a servir en el nombre del Señor Jesucristo, pero al final de cuentas el Señor les dirá: apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque realmente son personas que llegaron a entender intelectualmente el Evangelio, pero no llegaron a vivir y a experimentar el nuevo nacimiento. Realmente no conocían al Señor, no fueron unidos por la fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero René confiesa en este testimonio, en este fragmento de su testimonio, de que él es gusano, de que él es un vil pecador. Y miren, amados hermanos, para que nosotros, sin la asistencia del Espíritu Santo, hagamos algo así, no, hermanos, eso es imposible. Él hablaba incluso de arrogancia, de orgullo y de soberbia. Y realmente es así. Nuestra arrogancia, nuestro orgullo y nuestra soberbia, debido al corazón pecaminoso que heredamos de Adán y de Eva, nos incapacita a humillarnos delante de las personas y a testificar reconociendo los viles pecadores que somos, la maldad que hay en nuestro corazón. Y confesar los pecados es parte, sin duda alguna, de una prueba, evidencia de que el Señor ha obrado en nuestro corazón. Lo otro que yo quiero señalar es que René confiesa que él es católico romano. Él confiesa de que él va a misa y por ende entendemos de que él está dentro de una doctrina católico romana. Y yo quiero resaltar eso muy importante, amados hermanos, porque yo quiero decir algo importante. El catolicismo romano, tal cual como ahora nosotros lo conocemos, de verdad dista mucho de lo que es el cristianismo revelado en las Sagradas Escrituras. Y yo no quiero decir esto para ofender a nadie, pero sinceramente el catolicismo, tal cual como ahora se vende, se ofrece, se predica y se proclama, dista mucho del cristianismo que vemos en las Sagradas Escrituras. Podríamos incluso nosotros llegar a decir de que el catolicismo romano actual, y desde hace muchos siglos para acá, ya dejó de ser cristianismo, sino que se convirtió en mariología. El catolicismo romano, hay que serlo muy franco y sincero, se ha desviado y por eso ocurrió la Reforma Protestante. Pero yo quiero resaltar algo, y es algo que incluso la Reforma Protestante ha testificado y ha pronunciado, que a pesar de que el catolicismo romano es eso, a pesar de eso, Dios es rico en misericordia y todavía, a pesar de eso, el Señor puede rescatar y salvar a personas que están siendo influenciadas por el catolicismo romano. Y mi anhelo y mi deseo es que esto sea una realidad en la vida de René. Que René realmente, a pesar de que el catolicismo romano ha velado, ¿no?, a nuestro Señor Jesucristo, le ha puesto capas sobre capas de tradiciones humanas, de preceptos de hombres al Evangelio. A pesar de eso, el Señor, que es poderoso, que es rico en misericordia, le haya verdaderamente rescatado, salvado y redimido de sus pecados. Ahora, lo que también la Reforma Protestante cree y afirma es que cuando una persona conoce al Señor Jesús, cuando una persona verdaderamente es redimida y salvada, tarde o temprano el Señor lo va a sacar de esa falsedad, de esa mentira y de ese error doctrinal. Si realmente René tiene hambre del Señor, si realmente el Señor le ha dado vida, si realmente el Señor lo ha resucitado juntamente con Cristo, es muy probable que René termine, más tarde que temprano, termine saliéndose de esa secta, saliéndose de la Iglesia Católica Romana
Otra cosa que quiero resaltar, y es que René, a pesar de que él confiesa de que su conversión proviene de un sueño, ¿no? Y nosotros comprendemos claramente de que este tipo de experiencias, ¿no? Son relevantes, son importantes, no las negamos. Nosotros como reformados no negamos las experiencias. Creemos que Dios es poderoso para hacer como Él quiere y mostrar a alguien, para llamarle a su redil, como Él quiere. Él es poderoso para hacerlo. Y hacer esto a través de un sueño, sin duda Él también lo puede hacer. Pero yo quiero resaltar algo muy importante, que René no lo dejó allí, sino que él dijo que a pesar de que tuvo ese sueño, él ha decidido vivir por fe. Y esto es algo importante también, una buena señal de conversión. ¿Por qué, amados hermanos? Porque el justo vive por la fe. Nosotros, la vida del creyente es por fe. Esa es nuestra vida. Vivimos esperando con plena confianza aquello que el Señor ha prometido. Vivimos confiando y dando pasos de fe en aquello que el Señor nos ha dicho que debemos hacer. Vivimos por fe en el Evangelio, en la suficiencia de nuestro Señor Jesucristo. Vivimos por fe, no por vista, no por obra. Esa es la vida del justo. Y que René haya señalado de que ahora vive por fe, vive creyendo en el Señor. Eso es algo que me agradó mucho escuchar, que me gustó muchísimo poder percibir en sus palabras. Porque eso es parte de la vida del creyente. La fe es un don de Dios. No viene de nosotros, no es algo que nace intrínsecamente. Es algo que el Señor da. Y si ustedes escucharan todo el testimonio o parte del fragmento que no pude colocar aquí, René testifica eso, de que una de las cosas que puede incomodar a los ateos o al agnóstico es que la fe es algo que tú no puedes desarrollar por ti mismo. Es un don divino, dice René allí. Y que él entienda eso, que él entienda de que ha sido una obra de Dios en su corazón, que lo testifique y lo anuncie. Es algo importante y bueno que lo sepa. Porque esto, amados hermanos, debe ser un fundamento para nuestra vida, para comenzar a caminar bien en el Señor. Entender de que vivimos por fe en sus palabras, por fe en lo que Él nos ha revelado en las Sagradas Escrituras, por fe en nuestro Señor Jesucristo. Lo último que me gustaría hacer es realmente invitaros, amados hermanos, para que oren por la vida de René, que realmente el Señor lo guíe, ¿no? a una iglesia sana, que el Señor lo guíe para que pueda vivir una experiencia de nueva vida en Cristo Jesús plena. Que el Señor lo ayude, ¿no? a discernir la mentira, el error de la verdad. Que el Señor lo guíe por su Espíritu a una vida plena en el Señor Jesucristo, a consagrarse a Él, a dedicarse a Él, que dé fruto de conversión verdadera y que el Señor lo mantenga en sus caminos, que el Señor sea obrando en la vida de Él. Y quería concluir solamente diciendo una cosa. Creo que esto es un testimonio más, amados hermanos, de que no hay persona, no hay corazón lo suficientemente entenebrecido, lo suficientemente oscuro, lo suficientemente duro, en el cual el Señor no pueda obrar. Y René es parte de eso. Cualquiera puede mirar el aspecto de René, el trasfondo de su vida, cómo vivía él antes, cómo era su vida de locura, cómo era su vida de hedonista, cómo era su vida de entregada a las pasiones y deseos pecaminosos de este mundo. Y nadie, absolutamente nadie, hubiera dado un duro de que René estuviera ahora hablando y testificando de esta manera de su conversión. Deseo realmente que sea una verdadera conversión y anhelo realmente que el Señor lo ayude a conocerle cada día más por medio de su amado nuestro Señor Jesucristo y que viva en la verdad revelada en su santa palabra para gloria del Señor. Si el video ha sido edificante para ti, te invito a que le des like, le dejes un comentario de tu opinión acerca de esta conversión. Te invito también a, si no lo has hecho, a que te suscribas al canal. Mi anhelo y mi deseo es compartir cada día más contenido que nos ayude a edificarnos y a fortalecer nuestra fe en la verdad del Evangelio.